Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de las clases que hemos venido haciendo. Eh, bueno, por cierto, como anécdota, esta misma clase la había grabado y quedó mal grabada, no sé por qué. Estos temas tecnológicos no son fáciles de manejar y pues estoy repitiendo mi clase nuevamente. Eh, con fortuna esta va a salir bien chévere y podemos cumplir con los cometidos pedagógicos que nos hemos propuesto. Habíamos quedado en la clase pasada en revisar los conceptos relacionados con el tema axiológico, es decir, revisar libertad, igualdad, justicia, pluralismo y finalmente establecer las relaciones, las vinculaciones de esto con los respectivos contenidos de naturaleza constitucional. Yo creo que aquí es importante que establezcamos algunas pequeñas definiciones inicialmente. La primera definición es que cuando nosotros hablamos de cualquiera de estos valores, la verdad, la justicia, la igualdad, el pluralismo, la verdad, la solidaridad, la convivencia, entre muchísimos otros, es importante que lo definamos. Yo trato siempre el ejemplo para mis estudiantes del barco. Un barco está atracado en un muelle, imagínate un transatlántico, un barco de estos de cruceros, etcétera, y tú puedes entrar al barco por diferentes sitios, es decir, el barco no tiene una sola entrada, tiene diferentes entradas, y por supuesto que cuando entras, pues esta entrada es diferente, vas a ver un universo que es completamente diferente al otro, y este universo completamente diferente al otro en nada significa que se trate de un barco diferente, se trata del mismo barco. El asunto es que estás entrando por una parte o estás entrando por una parte diferente o por otra parte diferente o por otra diferente, y realmente lo que consigues en la realidad es diferente porque has entrado por un sitio diferente, pero eso no le cambia la connotación al barco. Esto ocurre definitivamente con los valores y con los principios. Hablar de libertad es hablar de 20 siglos de filósofos, cada uno expresándose con un concepto, con una idea diferente con relación a la libertad. Igual ocurre con la justicia, igual ocurre con la igualdad, igual ocurre con cualquier otra cosa. Nosotros hemos pedido, lo deben tener ustedes allí en su aula de Moodle, hemos pedido que revisemos el discurso de Benjamin Constant, de la libertad de los antiguos versus la libertad de los modernos, y pedimos que se revisara también sobre la igualdad, una pequeña parte de un capítulo que se llama Igualdad versus Igualitarismo, en la obra de Norberto Bobbio, en el libro de Norberto Bobbio. Por supuesto que ambos son importantísimos, es una visión acerca de la libertad. Conversaremos, por ejemplo, también alguna visión que tiene Isaías Berlin en el siglo XX. Todavía se hacen aportes a la libertad, todavía se hacen aportes a la igualdad, y esto es importante pues que lo tengamos claro a los efectos de manejar los conceptos. ¿Para qué nos interesa hablar de igualdad, libertad, justicia, pluralismo, democracia? Porque nuestra Constitución, receptáculo de lo que arquetípicamente puede significar el pueblo venezolano y puede significar la venezolanidad, en los primeros 8 o 10 artículos habla sobre los valores y principios constitucionales, y se refiere a la igualdad, y se refiere a la justicia, y se refiere a la libertad, entre otros. Entonces, hablar de teoría política constitucional es hablar de valores constitucionales. Hablar de teoría política constitucional es revisar las normas constitucionales imbricadas de valores. De hecho, hoy en día se habla de una teoría que se llama la teoría de la tridimensionalidad de la norma, que frente a un supuesto que contiene una norma y una consecuencia que ella misma establece, hay transversalizado un derecho, es decir, toda norma jurídica posee un valor que la transversaliza.
supuesto de hecho, consecuencias jurídicas y por supuesto que en medio transversalizando el valor. El discurso de Constant sobre el tema de la libertad es hermosísimo. A mí me gusta, yo se los mandé porque realmente trabajar con los clásicos es importantísimo, como hemos dicho antes en clase. Y hay un par de párrafos que yo no quiero que ustedes dejen de revisar. Dice: preguntaros en primer lugar, señores, lo que hoy un inglés, un francés, un habitante de los Estados Unidos de América entiende por la palabra libertad. Para cada uno es el derecho a no estar sometido sino a las leyes, de no poder ser detenido, ni condenado a muerte, ni maltratado de ningún modo por el efecto de la voluntad arbitraria de uno o varios individuos. Es para cada uno el derecho de dar su opinión, de escoger su industria, de ejercerla, de disponer de su propiedad, de abusar de ella incluso, de ir y venir, sin requerir permiso y sin dar cuenta de motivos de su gestión. Para cada uno es el derecho de reunirse con otros individuos, sea para dialogar sobre sus intereses, sea para profesar el culto que él o sus asociados prefieran, sea simplemente para colmar sus días y sus horas del modo más conforme a sus inclinaciones, a sus fantasías inclusive. Finalmente, el derecho a que cada uno tiene de influir sobre la administración del gobierno, sea por el nombramiento de todos o de algunos funcionarios, por supuesto que de la manera o participativa o representativa, que ya entraremos en esos detalles, sea a través de representaciones, de peticiones, de demandas que la autoridad está más o menos obligada a tomar en consideración. Esta sería, por supuesto, la libertad de los modernos y Constant pide que la comparemos con la libertad de los antiguos. Él decía que la libertad de los antiguos consistía en ejercer colectivamente, pero directamente, varios aspectos incluidos en la soberanía. Fíjense que relaciona libertad de los antiguos con soberanía. Dice: de liberar en la plaza pública sobre la guerra y la paz, celebrar alianzas con los extranjeros, votar las leyes, pronunciar sentencias, controlar la gestión de los magistrados, hacerles comparecer delante de todo el pueblo, acusarles, condenarles, absolverles. Al mismo tiempo que los antiguos llamaban libertad a todo esto, admitían como compatible con esta libertad colectiva la sujeción, es decir, el tomar al individuo a la autoridad, la sujeción del individuo a la autoridad del conjunto. Es decir, la libertad de los antiguos, en la libertad de los antiguos, la autoridad o el concepto del conjunto era más importante que el concepto del individuo. Dice Constant literalmente: no encontraréis entre ellos ninguno de los goces que, como vimos, forman parte de la libertad de los modernos. Todas las acciones privadas estaban sujetas a una severa vigilancia. Nada se abandonaba a la independencia individual, ni en relación con las opiniones, ni con la industria, ni sobre todo en relación con la religión. La facultad de escoger culto, la libertad de religión que tenemos hoy en día, facultad que observamos como uno de nuestros más preciosos derechos, habría parecido para los antiguos un sacrilegio, un pecado, un crimen y un sacrilegio. En las cosas que nos parecen más fútiles, la autoridad del conjunto, del cuerpo social, se interponía y se entorpecía la voluntad de los individuos. Es decir, en la libertad de los antiguos, el conjunto, la sociedad, la consideración colectiva era más importante que la individual. Cosa que cuando usted puede revisar la Constitución de arriba a abajo, sus 350 y pico de normas,
y no va a conseguir una norma que diga que es más importante el conjunto que el individuo, así como tampoco va a conseguir una norma que diga que es más importante el individuo que el conjunto. Nuestra Constitución establece un equilibrio y protege el interés del individuo cuando debe protegerlo y protege el interés colectivo o de la sociedad cuando debe protegerlo. Por supuesto que allí se zanja un tema, estamos zanjando un tema que tiene naturaleza política y que está relacionado directamente con el tema constitucional. ¿Por qué? Porque si viéramos nosotros la Constitución desde un ángulo absolutamente liberal, evidentemente que lo más importante es el individuo, pero si vemos la Constitución desde un ángulo socialista, evidentemente que lo más importante va a ser el colectivo por encima del individuo. Veamos ahora que comprendemos un poco este tema de la libertad, por lo menos la visión que tenía Constant sobre la libertad. No perdamos de vista la libertad en positivo y la libertad en negativo, que nos trae, por supuesto, que Isaiah Berlin. Dice que se entiende por libertad positiva la capacidad que tiene cualquier individuo de ser dueño de su voluntad y de controlar y determinar sus propias acciones y su destino. La noción de libertad como autorrealización se complementa con el concepto de libertad en negativo, que considera que un individuo es libre en la medida en que nada restringe su acción, sea cual sea el carácter de esta acción. Mientras que la libertad negativa de un individuo se refiere a que le permiten ejercer su voluntad, pues nadie se lo impide. La libertad en positivo se refería a que puede ejercerla al contar con el necesario entendimiento de sí mismo y capacidad personal para ejercerlo. La ley establece reglas que operan restringiendo la libertad negativa de los individuos en aras de preservar o bien sus libertades positivas o bien las libertades negativas de los otros individuos. En este sentido, la libertad de uno llega hasta donde comienza la libertad del otro y viceversa. Es decir, hay elementos que establecen una especie de entramado de conexiones de las conductas entre las diferentes personas y que evidentemente esta noción de libertad nos permite llegar hasta un punto en el cual comienza evidentemente el derecho, la libertad del otro. Por supuesto, hay una consideración entonces que tiene naturaleza enfocada sobre el individuo y una noción que tiene o que naturaleza o está enfocada sobre el colectivo. Fíjense que esta noción de libertad en positivo y en negativo que pronuncia Isaiah Berlin lo hace en una especie de estudio, en un ensayo muy importante que se denomina Dos conceptos de libertad, publicado en 1958. Fíjense que entonces todavía en 1958 podemos ver cómo se hacen aportes a la libertad, a pesar de haber pasado 20 siglos, a pesar de que Aristóteles se refirió a la libertad, Platón, por supuesto que después Santo Tomás, y casi todos los filósofos se han referido a ella, pero fíjense que todavía hay la posibilidad de hacer aportes a este tema de la libertad. Por supuesto que nosotros tenemos plasmadas en nuestra Constitución diferentes derechos y diferentes libertades. Libertad de tránsito, libertad de expresión, libertad de información, libertad de religión, el desarrollo libre de la personalidad implica libertad, todos establecidos desde el artículo 43 y siguientes hasta el artículo 75. Desde el artículo 75 en adelante comienzan los derechos ya no enfocados desde la libertad, sino enfocados más bien desde las ideas socialistas o provenientes de las ideas socialistas. Entonces vamos a conseguir los derechos sociales, los de la familia, los derechos del trabajo, el derecho al trabajo en la Constitución, la protección de la familia, como dijimos ya, la salud, la seguridad social, entre otros.
Me interesa ahora que revisemos un poquito el concepto de igualdad que nos brinda Bobbio en su capítulo Igualdad versus Igualitarismo. Fíjense que lo primero que hay que hacer notar es que en este capítulo que les mandé a leer de la teoría general de la política de Bobbio, él comienza haciendo referencia a grandes personajes importantes de la teoría política socialista. Habla de Babov, habla de Fourier, por supuesto hace referencia incluso a una obra de Dostoyevsky, Los demonios, y por supuesto que pues trata haciendo referencia a esta obra de ir construyendo un armazón que le permite explicar la igualdad. En todo caso, y diferenciarla por supuesto del igualitarismo. En todo caso, él dice que es necesario, cuando se habla de libertad o cuando se habla de igualdad, hacer referencia a dos conceptos importantísimos, a dos preguntas importantísimas. Una es hacerse una pregunta: ¿la igualdad entre quiénes? ¿A quiénes está refiriéndose la igualdad? Y la otra es igualdad respecto a qué. De igual forma hay que pensarlo con relación a la libertad. Dice, una vez planteadas estas dos preguntas y limitando la especificación, por supuesto, por razones de economía, el discurso da 4 respuestas. Dice, igualdad de algunos en algunas cosas, igualdad de algunos en todo, igualdad de todos en algunas cosas, igualdad de todos en todo. Cuando hacemos referencia a la igualdad de todos en todo, evidentemente que estamos refiriéndonos a más que a la igualdad, al igualitarismo. Esto es lo que denomina Bobbio igualitarismo. Igualdad de todos en todo. Esto debe quedar muy claro. Igualdad de todos en todo, igualitarismo. Ahora bien, comprendiendo que hay igualitarismo, cuando nosotros revisamos la Constitución, evidentemente, veamos la norma, cómo establece nuestro constituyente el concepto de igualdad. Está establecido en el artículo 21 de nuestra Constitución. Fíjense que el artículo 21 comienza diciendo: todas las personas son iguales ante la ley. Allí tenemos el planteamiento igualitarista. Ese es el único caso que nuestro constituyente prevé en el cual hay igualdad de todos en todo. Todos los venezolanos somos iguales frente a la ley. Por lo menos se supone que es así, aun cuando aquí comenzamos a hacer las distinciones, mis queridos estudiantes. En la práctica nosotros sabemos que no hay una real igualdad entre los venezolanos, que hoy en día, más que nunca, Venezuela está sometida a severas diferencias entre sus habitantes. Diferencias que comienzan por el tema del dinero. Quien tiene bolívares o quien tiene dólares puede echar gasolina. Quien no los tiene, no. Y ese tema de la gasolina, evidentemente, ya todos lo estamos viviendo por la severa crisis que nos está afectando. Pero sigamos, vale la referencia para distinguir teoría de práctica. Nosotros estamos haciendo una clase teórica y por supuesto que si estuviéramos en una clase normal, le dedicáramos mayor tiempo al problema práctico porque no podemos escapar de él, pero en una clase como esta, donde los minutos están contados, hago la referencia y sigo adelante. Ya tendremos oportunidad en la sesión de preguntas y respuestas que vamos a hacer semanalmente, 2 veces a la semana, de tocar estos aspectos directamente. Dice, 1, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social, o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. 2, la ley garantizará las condiciones jurídicas administrativas para que la igualdad ante la ley sea real, efectiva, y adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Protegerá especialmente a aquellas personas que por algunas condiciones antes especificadas se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y sancionará los abusos o maltratos contra aquellas que
contra ellas se cometan. Solo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo fórmulas diplomáticas, y no se reconocen, por supuesto, títulos nobiliarios. Entonces, fíjense que la ley, nuestra Constitución, está hablando de 3 tipos de igualdad: igualdad de trato, igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. 3 tipos, repito: igualdad de trato, igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. La única que se puede considerar como igualitarismo es la igualdad de trato. En la igualdad de condiciones se busca las diferencias entre los seres humanos, aplanarlas. Es que el constituyente parte de que todos los seres humanos no somos iguales. O sea, y allí tenemos que hacer la precisión. Yo creo que ese es uno de los graves problemas que enfrenta la ideología política socialista. Parte del principio de que todos somos iguales, cuando en realidad no es verdad. Cada uno es diferente. Ustedes van a un cumpleaños y cuando van a cantar cumpleaños feliz, ustedes pueden darse cuenta que hay personas que Dios no les dio la posibilidad de pegar una nota y cantan un cumpleaños feliz y lo cantan totalmente desafinado. Hay personas que no tienen ritmo. Ustedes van a una fiesta y les pueden poner un tambor de esos mayores, inmensos, y no pega un paso con el otro. Como diría mi mamá, tiene 2 oídos izquierdos. Es decir, no baila, no tiene ritmo. Igual van a conseguir personas completamente rítmicas, es decir, que bailan de manera envidiable. Así como hay personas que tienen facilidades para las matemáticas de manera natural, otros para la filosofía, otros para los deportes. Estoy seguro que entre ustedes, mis estudiantes, hay quienes son deportistas, quienes son o quienes tienen facilidades para el baile, para el canto, para lo que sea, y se dan cuenta de que otros no las tienen. Partiendo de allí, entonces, ¿cómo te digo yo? Relacionarse entre seres humanos y las relaciones entre los seres humanos tiene que tomar en cuenta las condiciones que cada uno tiene, las capacidades que cada uno tiene, por una parte, y por otra parte buscar aplanar o achatar en las relaciones aquellas situaciones en las cuales se presenten severas diferencias. Por ejemplo, y por eso hace mención el constituyente del tema del débil jurídico. Fíjense que en casos de debilidad manifiesta, dice por allí el constituyente, el trabajador o el menor. El trabajador es un débil frente a la ley, el menor también lo es. ¿Y qué hace la Constitución? Pues en primer lugar lo protege especialmente. Y dice, ya va, como el trabajador no dispone de medios y recursos de la misma manera en que los dispone la empresa, yo voy a hacer un conjunto de normas especiales para que estas normas especiales nivelen la situación. Igual ocurre, por ejemplo, con el menor o con la mujer. Por supuesto, hacemos nuevamente la referencia, estamos hablando en términos de naturaleza teórica. En términos de naturaleza teórica, a mí me interesa el manejo de la teoría de nuestra Constitución. Eso es lo más importante. Y de la teoría política constitucional, es decir, cómo se relaciona el tema político con el tema jurídico en el gran receptáculo que es la Constitución. Ahora bien, entendido entonces el artículo 21, pasemos, por ejemplo, a revisar otros artículos que son importantísimos. En el 1, por ejemplo, dice que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Aquí yo tengo que decir algo con relación a este primer artículo. Estoy en desacuerdo como venezolano que se ponga a Bolívar como el único héroe o como el más importante, o sea, como que si hubiera sido el único que luchó la guerra de independencia o la liberación de los venezolanos frente al imperio español, y quedan de lado cantidad
de héroes, cantidad de personas que lucharon y entregaron su vida también por nuestra independencia. Entonces, al mencionar a uno, deja a los demás por fuera. Se ha podido redactar de una manera en la cual se tomara en cuenta al resto de nuestros próceres, Miranda, Urdaneta, Piar, entre muchísimos otros, Andrés Bello, etcétera, y sin embargo han quedado pues en el olvido frente a lo que significa nuestra Constitución. En completo desacuerdo con esta norma y esa referencia específica exclusiva a Simón Bolívar. Pero hace referencia a esto, hay que decirlo, hace referencia al tema de la soberanía, al que ya hemos tocado en clase. En el artículo 2 se habla del tema del Estado social, que hicimos referencia en clases anteriores también. Dice que Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Bueno, el tema de los derechos humanos, ya sabemos que estamos aplazados en la Organización de las Naciones Unidas con relación al tema de los derechos humanos. Hay una cantidad de sentencias que han salido en contra de Venezuela y que no han sido cumplidas durante los últimos 20 años con relación a derechos humanos, y estas son cosas que hay que decirlas con la mayor claridad. Es decir, que la letra de la Constitución no hace engranaje con lo que significa la Constitución puesta en práctica. Es decir, la política constitucional y la teoría política constitucional van divorciadas. En el artículo 3 se hace referencia a los fines esenciales del Estado, habla del desarrollo de la persona, el respeto de su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, la garantía del cumplimiento de principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados. Habla del trabajo y la educación como procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Ojalá se le diera la importancia a quienes nos dedicamos al tema de enseñar, a la educación. Los profesores universitarios somos los peores pagados en todo el mundo, los venezolanos. Los peores pagados. No quiero ni hablar de la universidad pública porque es risible. Yo gano $2 en la universidad pública, dictando tiempo convencional. $2. Por supuesto que en el artículo 4 se dice que Venezuela es un Estado federal, descentralizado. Dice que en los términos consagrados de la Constitución, y lo dice porque realmente pareciera que somos más bien un Estado unitario, un Estado centralizado con un Estado descentralizado. Habla de unos principios, de los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. En el artículo 5 se hace la precisión nuevamente de que la soberanía reside en el pueblo, se ejerce de manera directa en la forma prevista en la Constitución y de manera indirecta mediante el sufragio. El 6 nuevamente dice que el gobierno, ahora ya no la estructura propiamente dicho, será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandato revocable. Fíjense que ahora se utiliza el término pluralista, pero sin el adjetivo político. Y allí la precisión importante. El artículo 7 que hace referencia a la supremacía constitucional, diciendo que nuestra Constitución es la norma suprema y que todas las personas y órganos que ejercen el poder público están sujetos a la Constitución. El 8, el 9 habla de la bandera, el idioma oficial, entre otras cosas, temas que no nos interesa tocar en este momento. Estas primeras normas son, pues efectivamente, las más importantes. Evidentemente hemos hecho un vuelo rasante, ¿no?, sobre el tema de los valores. Evidentemente que esto generará preguntas, generará dudas,
que iremos aclarando, por supuesto, en las sesiones que vamos a tener los días que correspondan las clases. Abriremos el WhatsApp para que previamente anotados cada uno pueda hacer las preguntas que a bien tenga respecto a lo que está planteado. Por el día de hoy yo creo que está chévere, de manera que podamos seguir con una clase posterior. Saludos.